Te damos la bienvenida de parte de nuestra querida iglesia Palabra de Vida. Es nuestra oración que la Palabra de Dios haga su trabajo de transformación y bendición en tu vida. Para más información, consulta nuestra página web. Gracias. Buenas tardes, iglesia. Dios les bendiga. El hermano Andrés no se equivocó. Vamos a hablar de Juan hoy, no vamos a hablar de Pedro. Estamos en cada pastor, ¿no? En una serie. El pastor Mario está en la serie de las parábolas. El pastor Fidi está en la serie del trabajo. Y a mí me tocó predicar en Pedro, primera de Pedro. Pero hicimos una pausa y estuvimos hablando en Hechos 6. Estuvimos hablando ahí de aquellos primeros diáconos en Hechos 6. Y también hoy vamos a estar hablando un poquito del servicio con respecto a esto, teniendo en cuenta que estamos en ese proceso de los diáconos. Así que les invito a que inclinemos nuestros rostros y que podamos pedirle a Dios que hable en nuestras vidas. Padre, Señor, te damos gracias por estar aquí en tu casa hoy. Gracias por cada uno de los hermanos, Señor, que ha dispuesto a estar aquí. Sabemos que nuestros hogares están más cómodos y más calientes, pero gracias por ponernos ese deseo de venir aquí a adorarte como solo tú te mereces. De dejar la comodidad a un lado, de dejar la pereza, la apatía y cualquier otra cosa que viene a nuestros corazones, el descontento, el desánimo, el cansancio. Gracias por poner nuestros ojos en ti y levantarnos y ayudarnos a luchar contra todos esos pecados que nosotros no tenemos fuerza para luchar contra ellos y traernos aquí a adorarte y a glorificarte como tú te mereces. Padre, yo no soy digno de predicar tu palabra y te pido perdón por mis pecados personales. Y te pido que a pesar de mí mismo tú hables a tu pueblo a través de tu palabra. Tú inquietes nuestros corazones y esta palabra sea una palabra viva que transforme nuestras mentes, nuestra forma de pensar, pero que nos lleve a la acción, Señor. Que nos mueva a la acción, que nos saque del lugar de confort y que nos envíe, Señor, a obedecerla. Confiamos en ti para esta obra. Confiamos en lo que tu Espíritu Santo puede hacer para tu gloria y no confiamos en nuestros méritos. No hay nada que yo pueda aportar, Señor, sino tú, Señor. Solo tú obrando a través de tu palabra. Calla mis pensamientos, calla mi voz y habla tú a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y hemos leído Juan capítulo 13, verso del 1 al 17. Y me gustaría hacerle 3 preguntas a la iglesia para comenzar hoy. Quisiera que todos ustedes hagan estas preguntas. No las respondan en voz alta, pero sí quiero que se queden con ellas ahí en su mente. Y la primera pregunta que me gustaría hacerle es: ¿qué cosa es servir para ti? Quiero que te preguntes, ¿qué cosa es servir para ti? Que te hagas esa pregunta ahí en tu mente de una manera clara. ¿Qué es el servicio? El servicio. Me gustaría que también te puedas preguntar, ¿quiénes deben servir en la iglesia? Quisiera que te hagas esta pregunta. ¿Quiénes deben servir en la iglesia? Y que te las respondas también ahí en tu mente, en voz baja. No lo digas alto, pero respóndete. ¿Quiénes deben servir en la iglesia? Y por último, quisiera que pensaras cómo deben servir. ¿Cómo deben servir? ¿Cómo deben servir las personas que estamos pensando que deben servir en la iglesia? Le hemos puesto por título a este mensaje: Sirviendo como el Maestro. Sirviendo como el Maestro. Porque ahí es donde debe apuntar nuestro servicio. Nuestro servicio debe ser uno que es como el de Jesucristo. Debemos servir como Cristo. Los creyentes tenemos en Jesucristo un ejemplo de servicio para imitar. Si tú eres un creyente, una persona que ha creído en Cristo, un verdadero creyente, el ejemplo máximo de servicio que nosotros tenemos es Jesucristo. Si usted quiere saber cómo usted debe servir, a usted le gustaría a partir de hoy mismo empezar a servir en su iglesia, el ejemplo máximo, el mejor ejemplo, el ejemplo de más calidad, lo tenemos en Cristo Jesús. Y tal vez a usted le viene la pregunta a la mente natural, y bueno, ¿y cómo yo pudiera imitar a Cristo para servir como Cristo? Y a la luz de este texto vamos a ver 4 cosas en las cuales o cómo debemos servir. A la luz de este texto hay muchas otras, pero hay 4 cosas claras, 4 puntos claros en los cuales nosotros podemos imitar a Jesucristo a la hora de servir. Y nuestro primer punto
en esta tarde es que podamos servir nosotros, que podamos servir, y es nuestro primer punto, motivados por el amor. Un servicio que es igual que el de Cristo es un servicio que debe estar motivado por el amor. ¿Y por qué le digo esto? Porque nuestro servicio puede estar motivado por muchas cosas. Puede ser que usted esté sirviendo en su iglesia, usted esté sirviendo en un campo misionero, usted esté sirviendo en cualquier lugar, pero su servicio no está motivado por el amor. El génesis, el impulso, el motor del servicio que usted ofrece no es el amor. Nosotros podemos estar motivados por el dinero, tal vez una remuneración grande que nos están dando. Podemos estar motivados por la comodidad. Es más cómodo servir que tal vez estar trabajando en una factoría, en un guarejado, o estar trabajando al sol. Es más cómodo. Pudiéramos estar motivados por la fama. Yo quiero ser como este predicador, o yo quiero ser como aquella persona. Yo quiero que me reconozcan, que me pongan la mano en la espalda, que me digan cosas bonitas. Pero a la luz de este texto nosotros vemos que el servicio del verdadero creyente que quiere servir como Jesús debe estar motivado por el amor. Cristo sirvió motivado por el amor. Y eso cambia todo el servicio que nosotros vamos a hacer para Dios. Si nuestro servicio es uno que está motivado por el amor a Dios y el amor a los creyentes, todo el servicio que podamos ofrecer va a cambiar en la forma, en la calidad, en el color, en todo. Juan narra que estaban en la temporada de la Pascua. Versículo 1, capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. O sea, estamos aquí en la temporada de la Pascua. Los judíos tenían la costumbre de celebrar todos los años este recordatorio de cuando Dios los libró allí en Egipto de la esclavitud y los sacó y los preservó. Todos los años ellos hacían una fiesta. Es muy probable que este texto esté ocurriendo el jueves por la noche, ya comenzando ahí la Pascua. A nuestro Señor lo crucifican el viernes, resucita el domingo, y es muy probable que esta narración esté ocurriendo el jueves en la noche. Jesús ahí sentado con sus discípulos, recordando la liberación del pueblo de Israel allí en Egipto y la espera que ellos tenían de un Mesías que los liberara por siempre. Juan recuerda que Jesús entendía y que sabía que Él estaba pronto para morir. Lean los versículos 1 y 2 de nuevo, y cuando los leemos nos damos cuenta que Jesús sabe que está pasando algo. Él lleva tiempo contándole a sus discípulos que Él va a morir, que Él está pronto para morir, y aquí vuelve a recordar: yo estoy pronto a la muerte, porque ya el diablo ha puesto en el corazón del Iscariote que Él me entregue. Él me va a entregar, me van a matar, yo voy a morir. Mi muerte es inminente, no hay forma de detenerla, mi muerte va a ocurrir. Imagínense ahora de pronto que usted sabe que en muy poquito, en un día, usted va a morir. Y usted tiene a sus hijos en casa y usted le quiere dejar un ejemplo. Su muerte es inminente, su muerte es rápida. Y Jesús quiere dejarle el mejor ejemplo que le podía dejar a sus discípulos, a sus seguidores, a sus aprendices. Versículo 2 dice que cuando cenaban, ya la cena estaba servida, es muy probable que no habían empezado a comer, y el diablo pone esto en Judas Iscariote que le entregase. El calumniador, el mentiroso, Satanás estaba allí trabajando en la vida de este inconverso no regenerado para que él fuera y traicionara al maestro. Jesús sabe que tiene que hacer algo. Jesús quiere darle un ejemplo práctico de lo que Él le quiere enseñar. Y eso es lo que va a hacer a continuación. Darle un ejemplo práctico. Pero el versículo 1 nos recuerda que Jesús había amado a los suyos y los amó hasta el fin. Versículo 1 al final: como había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. O sea, el servicio que Cristo va a ofrecer es un servicio motivado por el amor. Jesús dio varias pruebas de ese amor al llamarlos a ellos a seguirle, enseñándoles pacientemente
soportando sus errores y debilidades, haciéndolos los heraldos de su verdad, los proclamadores del mensaje del evangelio, haciéndolos los herederos de la vida eterna, dándole salvación. Jesús estuvo amándolo hasta que la muerte llegó. Él sabía que la muerte estaba pronto y él le dice: yo los he amado hasta aquí y los voy a seguir amando hasta que muera. Pero este amor de Jesús no es cualquier amor. La palabra que se utiliza, la palabra conocida por nosotros como ágape, es el amor especial de Dios. Es el amor que está dispuesto a dar, es el amor que está dispuesto a perdonar, es el amor que está dispuesto a correr una milla extra, es el amor que está dispuesto a soportar las ofensas, es el amor que está dispuesto a soportar los maltratos, es el amor que está dispuesto a soportar las ironías, las burlas, las calumnias y todo lo que le puedan hacer, porque es el amor de Dios que estaba en Cristo Jesús. Un servicio motivado por este amor será uno que llegue hasta el final de nuestros días. Si nosotros queremos servir como Cristo y nuestro servicio está motivado por el amor a Dios y por el amor a los creyentes, no importa lo que nos hagan. Se pueden burlar de nosotros, nos pueden calumniar, decir mentiras, nos pueden poner tropiezos, nos pueden hacer lo que sea, que nosotros vamos a seguir sirviendo al Señor. Porque nuestro servicio está motivado por el amor, por una causa mayor que cualquier cosa que nos puedan hacer. A veces nos desanimamos demasiado rápido para dejar de servir al Señor. Quizás la ilustración más cercana y siempre imperfecta, porque todas las ilustraciones son imperfectas, sea la del servicio a nuestros hijos. Cuando nosotros servimos a nuestros hijos, aunque a veces estos no nos obedecen como nosotros quisiéramos, ¿y qué hacemos nosotros? Les seguimos sirviendo. Aunque a veces no nos escuchen en todo, los seguimos amando. Aunque a veces discuten entre ellos, uno los sigue amando y ese amor nos llega a servirle, a pasar de su falla, y así hacemos hasta lo último de nuestros días. Un padre que ama a sus hijos, a pesar de su hijo, él los sigue amando. Parecido, pero muy inferior, es esta ilustración con respecto al amor de Cristo. Ahora, Padre, por mucho que amemos, nuestro amor es limitado y el amor de Dios es infinito. El amor de nosotros comparado con el de Cristo es muy pequeño, porque esos son nuestros hijos. Pero nosotros éramos unos viles pecadores que merecían el infierno, y aún así Dios nos amó y envió a su Hijo a morir y a servirnos. Nosotros éramos enemigos de Cristo. Nosotros nos enojamos con nuestros hijos de manera pecaminosa. Cristo nos perdona de manera excelente. Nosotros hay ocasiones y días que no queremos servir a nuestros hijos. ¿Usted no lo ha pasado? Hay días que tú dices: yo no quiero ni cocinar, ya yo no quiero hacerle nada. Lo hacemos por amor a ellos, pero no queremos. Pero Cristo está siempre dispuesto a servir a los creyentes. El amor de Cristo es más excelente y diferente. La única manera que nosotros podremos servir como Cristo es cuando nuestro servicio esté motivado por el amor. Si nuestro servicio no está motivado por el amor, vamos a fallar y vamos a desistir muy pronto. Entonces me gustaría preguntarte, amado hermano y visita que nos acompaña, ¿por qué queremos servir? Quiero que te preguntes por qué queremos servir. Y quiero que te preguntes por qué estamos sirviendo. ¿Cuál es la motivación de nuestro servicio ahora mismo? ¿Estamos motivados por el dinero? ¿Estamos motivados por reconocimiento? ¿Estamos motivados por la comodidad o estamos motivados por la fama? O a diferencia de todo esto, por amor, imitando el amor especial de Cristo, nos vamos a servir los unos a los otros. Nuestro segundo punto y el segundo ejemplo que Cristo nos dejó en este servicio fue, y es nuestro segundo punto, sirviendo con humildad. Lo segundo que Cristo nos dejó, un ejemplo claro, es que nosotros debemos servir con humildad. Versículo del 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en la mano y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos, ahí a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vamos a ver esta segunda porción y vamos a ver sirviendo con humildad. Y aquí en humildad nos referimos a la actitud del corazón
que lleva a servir con mansedumbre, en humillación y ausencia de ego. Servir con humildad es servir sin creernos que nosotros somos la última Coca-Cola del desierto. Es servir sin creer que nosotros somos imprescindibles. Es servir sin creer que nosotros somos los mejores. Sin creer que le estamos haciendo un favor a Cristo. Ay, Cristo, ¿cuánto tú me debes? Si no fuera por mí, esa iglesia tuya estuviera perdida. Para nada, el Señor no nos necesita, mi hermano. En agradecimiento, en amor por lo que Él ha hecho en nosotros. Y con una actitud de humildad, nosotros servimos al Señor. Alguien puede tener una apariencia de humildad, pero un corazón lleno de orgullo y arrogancia. Hay muchos siervos de Cristo que pueden dar la apariencia de la mayor humildad, pero sus corazones no están llenos de humildad. ¿Por qué podemos afirmar que Cristo sirvió con humildad? Y usted tal vez se pregunta, ¿y dónde estás inventando eso, Eri? Que Cristo sirvió con humildad. Porque yo estoy buscando la palabra humildad ahí y no aparece. Y vamos a ver pronto por qué Cristo sirvió con humildad. Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Dice Jesús que el Padre le había dado ¿qué? Todas las cosas en las manos. Y que Él había salido de Dios y a Dios iba. Vamos a ver 3 cositas muy rápido. La primera es, la vamos a ver en esta sola idea. El Padre le había dado todas las cosas. El Padre le había dado todas las cosas. Jesús, dice la Biblia, en Colosenses 1, del 16 al 17, dice que Cristo es el creador y el sustentador de todo lo que existe. Cristo es quien creó el mundo y Cristo es quien sostiene el mundo. Lo segundo que dice el texto es que salió de Dios. O sea, Él dejó toda su gloria, toda su fama, toda su comodidad y vino aquí a la tierra a servirnos a nosotros, viles pecadores. Y por último, y no menos importante, y dice que a Dios iba, que pronto regresaría a su estado inicial a pesar de la muerte inminente que ahora podría pasar. Imagínense en esto. Cristo lo crea todo, Cristo lo sostiene todo. Razones suficientes para estar orgulloso, ¿no? No solo hace eso, sino que deja toda su comodidad, todo lo que Él tiene por venir aquí a la tierra en forma de niño, por vivir 30 años difíciles, por vivir 3 años más difíciles todavía y por morir por nuestros pecados. Pero no solo eso, sino que en este momento del pasaje Él sabe que muy pronto, muy cerquita, Él va a morir y va a regresar al estado inicial que tenía con su Padre. Entonces, Dios Hijo, que lo crea todo y es el dueño de todo, deja todo por venir a servirnos y está sirviéndoles aún a los suyos que en este caso, dentro de poco, Él volvería a su estado inicial. Se requiere mucha humildad para ofrecer un servicio en estas condiciones. Se requiere mucha humildad para ofrecer un servicio en estas condiciones. Imagínense cuando usted está terminando un trabajo, usted está en este empleo y usted ya sabe que va para un empleo nuevo, que le van a pagar más, que tiene más comodidades. Usted como buen creyente le dice a su jefe, mira, tengo un empleo nuevo, te puedo dar 15 días. Pero si usted la ha pasado, usted sabe cómo son esos 15 días. Tenemos esta tentación de como trabajar como quiera, de no hacer las cosas como las hacíamos antes. Y total, dentro de 15 días ya yo voy para otro empleo. Imagínense en la mente del Señor que Él iba a regresar a su estado inicial con su Padre. Pero aún así decide servir con humildad. ¿Lo pueden ver la humildad de Jesús? Pero si no lo hemos notado, vamos a ver los versículos 4 y 5 para traer más claridad. Dice que se levantó de la cena, se quitó el manto que tenía puesto, tomó una toalla, se la puso en la cintura, echó agua en un lebrillo, en algunos países decimos en una palangana, en una vasija, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlo con la toalla con que estaba ceñido. Discípulo a discípulo fue arrodillándose delante de cada uno y lavándole los pies a cada uno de sus discípulos. En esta condición, Él sirve con humildad. Lucas 22 nos narra un pasaje paralelo a este. En Lucas capítulo 22 tenemos un pasaje que posiblemente es este mismo pasaje, pero Lucas lo narra diferente. A veces
las personas creen, pero mira, los evangelios tienen errores porque este evangelista dice esto y este dice el otro. No, no hay ningún error. Cada uno desde su perspectiva y para el propósito que quiere está narrando un evento. Es muy probable que en Lucas 22 se esté narrando este mismo evento. Lucas se fija en una cosa, Juan trae a la mente otra, con propósito diferente. Y lo que estaba pasando era que los discípulos tenían una disputa entre ellos, y la disputa, ¿saben para qué era? Para saber quién iba a ser el más grande y el mayor. Posiblemente en esa cena, minutos antes, momentos antes, o aún antes de entrar, porque la Biblia no lo dice con claridad, ellos venían discutiendo, bueno, ¿y quién será mayor? ¿Tú o yo? ¿Quién va a ser el más importante con el Señor? ¿Tú o yo? Cristo, que lo sabe todo, lo estoy oyendo todo, Cristo sabe lo que está aconteciendo, lo que está pasando, y en medio de esa situación Jesús les aclara que Él vino para servir y ellos deberían hacer lo mismo. En medio de este cuadro es que deja la cena recién servida, habían acabado de servir la cena, se quita la capa como una señal de que iba a trabajar, como cuando nos remangamos las mangas. Jesús se quita la capa, prepárense que Él va a trabajar, como cuando nosotros hacemos eso. Coge la toalla, se la pone en la cintura, echa agua en la vasija y se pone uno por uno a lavar los pies sucios de sus discípulos. Las carreteras en Palestina no son como las carreteras de nosotros. Las carreteras en Palestina están llenas de tierra, sobre todo en aquella época, no estaban empedradas. Cuando llovía mucho, se llenaban de fango. Y cuando no llovían, el polvo te llegaba a las rodillas. Tus pies se llenaban de polvo. ¿Qué era lo que hacían ellos? En todas las casas, en la mayoría de las casas, donde podían, tenían a un siervo, a un esclavo. Y casi siempre detrás de la puerta había una vasija con agua, con la toalla, con todas las cosas necesarias. Y el siervo se sentaba y el que iba entrando le iba lavando los pies y se lo iba secando para que se sentara en la cena. En este caso y en nuestro contexto, nadie hizo eso. Es muy probable que la palangana estaba ahí llena de agua, la toalla estaba ahí, pero nadie quiso coger la posición de siervo y empezar a lavarse los pies. Todo el mundo se estaba preguntando, ¿quién es el que va a lavar los pies? Yo no, dijo el Señor, dijo el pollo. Y así todo el mundo fue diciendo poco a poco, poco a poco. ¿Y quién fue el que se humilló a servir? El Señor. Él fue quien cogió la vasija. Es posible que estaban tan enfrascados en su competitividad de quién sería el más grande, el más reconocido, el más importante, que se habían olvidado de servirle al más grande, al más importante, al que de verdad merecía todo el servicio, la gloria y el honor. ¿Qué hizo Jesús ante tal situación? Le sirvió con amor, con toda humildad. Hay una frase que dice, el que sirve, sirve, y el que no, yo no les voy a decir. Dice un comentarista, William Barclay, el mundo está lleno de personas que se plantan en su dignidad cuando deberían estar de rodillas a los pies de sus hermanos. En todas las esferas de la vida, lo que estropea el esquema de las cosas es el deseo de eminencia y la indisposición a tomar un puesto subordinado. O sea, todos queremos ser los jefes de la compañía, pero nadie quiere lavar los pies de los discípulos. Cuando estemos tentados a pensar en nuestra dignidad o prestigio o derecho, recordemos al Hijo de Dios con una toalla y una palangana arrodillado a los pies de sus discípulos para lavarle sus pies. Cuando te venga este pensamiento a tu mente, pero yo merezco estar sentado ahí en tal banco o estar en tal posición de la iglesia, recuerda al Hijo de Dios, de rodillas, lavándole los pies como un esclavo a todos sus discípulos. Cuando te venga a la mente, pero yo llevo más años en la iglesia, pero yo ofrendo más, pero yo merezco, yo merezco, yo merezco. Trae a tu mente a Jesucristo. Trae a tu mente a Cristo. Pregunto, ¿quieres ser grande? ¿Quieres ser grande? Sé en tu corazón como el más pequeño y sirve con humildad por amor a tus hermanos. Hay un capitán llamado Donald Hankey de los 1800 y cuentan que en la compañía que él estaba enseñándoles ahí las cosas que los militares tienen que aprender, las personas tenían que hacer como unas carreras, unos recorridos y unos ejercicios.
Y cuando tú empezabas por primera vez con aquellas botas nuevas, los pies se dañaban. Había una inspección de rutina que había que hacer, pero cuando él le tocaba, él la hacía diferente a todo el mundo. Cuentan que él iba bota por bota, pie por pie, revisando los pies de cada uno de sus soldados. Esto es un capitán que era creyente, que era cristiano. Y él miraba, les mandaba los remedios. Si tenían una ampolla, él cogía una aguja limpia. Él quería cerciorarse de que estaba limpia para, no sé cómo se dice, reventar, ponchar, pellizcar la ampolla, limpiarla, por amor a esas personas que estaban marchando y él tenía por debajo de él en el pelotón. Las otras personas no lo hacían así, pero él lo hacía por amor. Él no lo hacía por grandeza, él no lo hacía por reconocimiento. Él lo hacía porque él quería hacer lo mejor que podía para su Señor. Estemos dispuestos, mis amados hermanos, a servir en todo siempre, conscientes de las capacidades, los dones que el Señor nos dio. Sirvamos con humildad. Nunca veamos a los hermanos como inferiores a nosotros y que esa forma de verlo nos impida hacerle algún servicio. Si a tu mente viene, ¿cómo yo me voy a sentar en ese sofá sucio? Eso no es de Dios, mi hermano. Siéntate en el sofá sucio. ¿Cómo yo me voy a comer esos arroz con habichuelas, esos arroz con frijoles? Cómetelo, porque eso fue lo que te dio el hermano. Toma un poquito de agua tal vez. No sé, busca la forma. A mí me ha tocado comer picante sin que me guste. Pero por amor a los hermanos les servimos. Estoy solo trayendo a la mente diferentes cosas que quiero que traiga, que tal vez te impida servir a tus hermanos, que te hagas creer que tú eres superior a tus hermanos. Hasta aquí hemos visto, nosotros debemos servir a nuestros hermanos motivados ¿por qué? Por el amor. Pero también como Cristo debemos servirlo con humildad, con humildad. Nuestro tercer punto de cómo debemos imitar a Jesús en su servicio a los creyentes es sirviéndole sin distinción. Nuestro tercer punto es sin distinción. Vamos a estar viendo los versículos del 6 al 12b. ¿Y qué significa distinción? Sin hacer diferencia en las personas que servimos. En ocasiones nos va a tocar a servir a personas que tal vez no estemos de acuerdo con ellos en algo. O tal vez creamos que son inconversos. Y tú nos dices, pero es un inconverso, ¿por qué le voy a servir? O es arrogante, o no me cae bien porque no me gusta, porque es cubano, porque es puertorriqueño, porque es dominicano. No importa, sirvamos sin distinción, sin tener en cuenta nada, porque el Señor nos llamó a servir por amor en humildad. Y nosotros lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Servir. El que sirve, sirve, y el que no. Y la primera manera, vamos a ver dos casos. El primer caso fue el caso de Pedro, versículos 6 al 10, casi llegando al final. Vamos a leer esta primera parte, versículos 6 al 10, casi llegando al final. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino también mira las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse los pies, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. Vamos a dejarlo hasta ahí. Lo primero que vemos es que Pedro se asombra al ver la humildad de Jesús. Pedro dice, si esto es un oficio de los esclavos y nosotros estamos discutiendo quién va a ser el mayor, Señor, ¿cómo tú vas a estar humillado ahí como un esclavo y vas a venir a lavarme los pies a mí? No, Señor, eso no puede pasar. Casi me imagino a Pedro aguantándole las manos al Señor Jesús. Señor Jesús, vaya a lavarle. Y Pedro, que no me vas a servir, que te digo que no. Qué paciencia tenía que tener el Señor Jesús. Imagínense, el Señor viene lavándole los pies, se arrodilla delante de cada uno, le lava los pies, los seca, va delante del otro, se arrodilla y ahora llega delante de Pedro y Pedro no quiere que le laven los pies. Pedro no lo deja. Pedro conocía la humildad de su Señor, pero no estaba dispuesto a tolerar que se humillara tanto. Y a priori nosotros pudiéramos pensar, ay, qué humildad la de Pedro, qué humilde fue Pedro, porque sus gestos quizás tratan de mostrar la mejor intención, pero quizás Pedro se apresuró.
Si nosotros pensamos con detenimiento, y piensa en esto, ¿quién es quien le está lavando los pies a Pedro? ¿Quién es quien le está diciendo a Pedro, te voy a lavar los pies? El Señor mismo. Y un siervo, ¿qué debe hacer cuando su Señor habla? Obedecer, no irle a la contraria. Y a veces todos nosotros somos como Pedro. El Señor nos está hablando, pero nosotros le estamos yendo a la contraria y lo estamos contradiciendo. ¿Qué ustedes creen que el Señor valore más? ¿La modestia o la obediencia? ¿Qué ustedes creen que el Señor valore más? ¿La obediencia, la modestia o la obediencia? Por supuesto que la obediencia. Pero a pesar de la falta de obediencia de Pedro, esto no fue un obstáculo para que el Señor le sirviera. Y el Señor sigue intentando servirle de manera humilde, motivado por el amor, sin hacer distinción. Vamos al versículo 7. Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Todo lo contrario, ¿qué hace el Señor? Consuela a Pedro. Pedro, no me estás dejando lavarte los pies. Lo que yo estoy haciendo tú no lo entiendes, pero lo vas a entender después. Y esto debería de alguna manera llenarnos de consuelo ahora a nosotros, al saber que están aconteciendo cosas a nuestra vida ahora mismo que nosotros no entendemos, pero el Señor en su gracia nos va a permitir entenderlas después, ya sea aquí o cuando estemos en su presencia, pero un día las vamos a entender y debería consolarlo. En este caso, él después, pudiera ser tan pronto como cuando terminara de lavarle los pies o un día después que él muriera y resucitara. Pero aún así Pedro está renuente a que el Señor se humille tanto lavándole los pies. Versículo 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Yo me lo puedo imaginar siendo aún más enfático y diciéndole al Señor, te dije que no me vas a lavar los pies, Señor. No me vas a lavar los pies. Y Pedro sigue haciendo fuerza y haciendo fuerza. A lo cual el Señor, lejos de enojarse con él, nosotros nos hubiéramos enojado y le hubiéramos dicho, Pedro, ya, quédate ahí, ya no hables más. Y le hubiéramos hablado alto, le hubiéramos sacudido, hubiéramos hecho todos los pecados que salen de nosotros. Pero el Señor, muy sabio, lo que hace es otra cosa. Nosotros hubiéramos dejado de servirle a Pedro. Nosotros hubiéramos dicho, Pedro, ¿no te lavo los pies? Pues está bien, pues no te los lavo. A veces hacemos eso. A veces usted llama a alguien que necesita un servicio y tal vez el hermano de manera pecaminosa te dice, no, yo no quiero que me sirva. Y nosotros, pues está bien, no que te sirva, pues no te sirvo. Sencillo. ¿Quién te crees tú que eres para rechazar mi servicio? El Señor Jesucristo no hizo eso. Pedro, yo sé que tú necesitas el servicio. Déjame servirte. Pero yo no quiero, Señor. Yo lo necesitas aunque no lo quieras. Te voy a servir. Y siguió y siguió. ¿Y cómo lo hizo? Muy sabio le dijo, si no te lavare, entonces no tendrás parte conmigo. Es como si el Señor le estuviera diciendo, Pedro, si no me permites humillarte como un esclavo al servirte, ¿cómo me vas a permitir después humillarme en la cruz del Calvario? Si Pedro ahora no dejaba que el Señor se humillara lavándole los pies, ¿cómo lo iba a dejar después morir en una cruz, ahí delante de todo el mundo, semidesnudo por nuestros pecados? Aquí la palabra clave es lavaré, que viene de la palabra lavar, y es donde está la fuerza. El Señor le está diciendo, si yo no te lavo, no serás salvo. Solo yo puedo darte salvación y hacerte limpio de pecado. No hay otra persona que lo pueda hacer. Solo Cristo puede expiar nuestros pecados para que no vayamos a juicio con Dios. Y solo Él puede darnos su Espíritu Santo para que continúe una limpieza permanente en nosotros, lo que conocemos como santificación. Ahora Pedro empieza a entender la importancia verdadera de este lavado. Ahora Pedro empieza a entender a dónde apunta este servicio que el Señor le está haciendo, este lavado. Y la idea de estar lejos de su Señor le aterroriza, le espanta y le responde en el versículo 9. Dice Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también entonces, mira, lávame las manos y lávame la cabeza, lávame completo. A lo que el Señor le responde algo. ¿Qué era lo que pasaba en este contexto para entenderlo un poquito mejor? Cuando las personas venían a esta cena,
ya venían bañados. Ellos se bañaban y, como explicamos, como el piso estaba sucio, solo se le ensuciaban los pies. Lo único que había que lavar, ¿qué cosa era? Los pies, porque ya la persona está bañada. Ahora, en la iglesia primitiva, según las Escrituras, una vez que un verdadero creyente se arrepentía y creía en Cristo, automáticamente, ¿qué hacían? Lo bautizaban en el agua. El bautismo era el símbolo de que ya tú eras un verdadero creyente. Si bien el bautismo no salva, pero era el acto que seguía en el momento que el creyente creía y se arrepentía. Cuando tú salías de ahí, apuntaba a una vida nueva. Cuando entrabas era la sepultura de tu antigua vida. Y no hay mayor limpieza que esta en la vida del creyente. El que pasa por el arrepentimiento y la fe ya está limpio para siempre, pero aún así necesita el lavado diario de los pecados diarios. Nosotros ya fuimos salvos y no perderemos la salvación, pero una muestra de que hemos sido regenerados es nuestra búsqueda diaria de perdón por nuestros pecados constantes. Cristo le está diciendo: Pedro, ya tú fuiste salvado. El día que creíste, te arrepentiste y te bautizaste, ese día ya tú fuiste salvo. Lo que yo estoy haciendo aquí es un símbolo de tu santificación, lavando los pies. Pero ya tú no necesitas ser salvo de nuevo, Pedro. Ya tú fuiste salvo, Pedro. El segundo caso que vamos a ver donde el Señor no hace distinción en las personas es el caso del Iscariote. Vamos al versículo 10, la parte final, hasta el 12b. Versículo 10, la parte final. Leemos el 10 para entenderlo completo. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis. O sea, todos los que creyeron en Cristo, todos los que se arrepintieron, todos los que se bautizaron, están limpios de una vez y para siempre, pero necesitan seguir santificándose. Pero pone una coma Juan y dice: ¿aunque qué? Aunque no todos. Todos los que estaban aquella noche ahí no eran regenerados. Todos los que estaban ahí no eran verdaderos creyentes. Como en la iglesia hoy, donde hay ovejas y hay cabritos. Donde hay lobos disfrazados de ovejas. Tal vez es una figura más clara. Pero ¿qué es lo que pasa? Versículo 5. Y dice en el versículo 5: luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y en el versículo 12 dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa. O sea, ¿por qué le leo estos dos versículos? Porque el Señor le lavó los pies a todos. Y aun cuando le lava los pies a todos, este versículo 10 me dice: aunque no todos estaban limpios, aunque no todos habían sido regenerados, aunque no todos eran creyentes. O sea, todos fueron lavados con el lebrillo, pero no todos estaban limpios, no todos eran regenerados. Después del capítulo 11, aquí en Juan, versículo 57, ya los principales sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de atrapar a Cristo. Cristo resucita a Lázaro. Todo el mundo estaba creyendo en Jesús porque habían visto la resurrección de Lázaro. Los judíos se estaban convirtiendo y ya los sacerdotes y los fariseos dicen: atrapen a Jesús. Vamos a dar una recompensa al que nos los entregue. Jesucristo sabía esto. Más adelante, en el capítulo 12, se nos narra cómo María, allí cuando Jesucristo entra, le empieza a enjuagar los pies con aquel perfume caro, ¿se acuerdan? Y a lavarse, aún la mujer estaba sirviendo a Cristo, lo que no hicieron ellos. Se puso en el piso, le echó perfume y le empezó ahí con el cabello a pasárselo por los pies. ¿Qué hizo el Iscariote, el no regenerado? Pero están gastando el perfume. ¿Cómo van a gastar el dinero? Ese perfume le damos comida a los pobres. Y Juan recuerda que el Iscariote no era piadoso. Lo que quería era el dinero para él, porque él sustraía de la bolsa. Les estoy diciendo todo esto para que sepan de que estamos hablando de una persona no regenerada. El árbol se conoce por el fruto que da y todas las señales indican a que este Iscariote no había tenido un encuentro con el Señor. Yo creo que hasta última hora el Señor quería que el Iscariote se arrepintiera y creyera en Cristo, pero el Iscariote nunca lo hizo. Y todo esto eran oportunidades para que él se arrepintiera. Ahora aquí en el 13:18, versículo 18, capítulo 13, él lo deja claro. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, punto y coma, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Él sabía que el Iscariote
lo iba a traicionar. Pero el punto es, aún así le sirvió y no hizo distinción. Sabía que Pedro era la ovejita testaruda que no lo quería obedecer, con la mejor de las intenciones, pero prefería sus propios pensamientos que ser obediente y aprender y dejarse guiar por él. Por otro lado, tiene al inconverso Iscariote, y él podía decir, no, a ti no te lavo los pies, porque tú eres un inconverso. Arrepiéntate ahora mismo, si no, no te lavo los pies. Pero aún así le sirvió sin distinción. Porque el servicio no solo es motivado por el amor, el servicio no solo con humildad, sino que tenemos que servir sin distinción. No podemos ponernos, mira, no, este pie me gusta, este lo lavo, este no me gusta, este no lo voy a lavar. No podemos pensar así. Sirvamos sin distinción. No importa que nos rechacen, sigamos sirviendo con humildad. ¿Cuánto bien nos haría esto, mis hermanos? Porque no vamos a escoger a quién servir. ¿Cuánto bien nos haría esto? Porque no nos va a importar la persona que tenemos delante. Si el Señor nos dio la oportunidad de servirle, pues vamos a servirle a esa persona. No importa que las personas sean inconversas, si vamos, quizás se arrepienten. Se parece hermano, yo creo que es inconverso. Yo le digo hermano, pero yo creo que ni hermano es. Sírvele. Tal vez por tu servicio amoroso, imitando a Cristo, Dios toca su corazón y viene arrepentimiento. Dejémonos ser servidos, que el orgullo no nos gane. Porque algo que nos pasa a veces es que nos ofrecen servicio y tampoco nos dejamos servir. Somos como Pedro. Ahora, seamos sabios. Preguntémosle a la persona, ¿en qué te pudiera servir? ¿En qué te pudiera servir mejor? Porque tal vez nosotros tenemos algo en mente que ya la persona lo tiene cubierto. Pero insistamos con el Señor. Está bien, ya eso lo tiene, pero ¿qué tal esto? ¿Qué tal si te cuido el niño? ¿Qué tal si te limpio el piso de la casa? ¿Qué tal si te friego los trastes? No sé. Porque a veces la comida casi siempre tenemos la despensa llena, pero hay muchos otros servicios que podemos ofrecer. Estoy tratando de traer luz y claridad para que veamos cuántos espacios tenemos para servirnos los unos a los otros por amor y en humildad. Sirvámonos uno a otro. Nuestro tercer ejemplo que debemos imitar a Jesús en su servicio a los creyentes. Nuestro cuarto, gracias. Hemos visto, motivado por el amor, con humildad, sin distinción. Hasta yo me asusté, yo dije, ¿y esto qué es? Y por último vamos a ver en obediencia mutua. Versículo 12. Vamos a ver el final del versículo 12 hasta 17 en nuestro último punto. Y debemos servirnos en obediencia mutua. ¿Qué significa eso? Servirnos unos a otros. Yo le sirvo al hermano, el hermano me sirve a mí, le servimos al otro, el otro nos sirve. Todos debemos servirnos unos a otros. ¿Recuerdan la pregunta que le hice al principio? ¿Quiénes deben servir? Quizás algunos pensaron, los diáconos, y otros, los pastores, para eso le pagan. Otros, qué sé yo, los hermanos qué sé yo, más espirituales. No. Ahora el Señor nos va a llevar aquí y nos va a aclarar que el servicio, ¿para quién es? Para todos los creyentes. ¿Y a quién debemos hacérnoslo? Unos a otros. En pocas palabras, si ustedes de verdad reconocen que yo soy el maestro, que yo soy el Señor, y yo les he servido lavándole los pies, entonces ¿no deberían ustedes hacer lo mismo? Dice el Señor, les voy a leer del 12 al 17. Al final, termina de hacerlo todo, volví a la mesa y les dijo, a partir de ahí, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Jesús no está diciendo que a partir de ahora cada vez que coman, cojamos una palangana y le lavemos los pies a la persona. No, eso fue lo que interpretó la Iglesia Católica y se quedaron con la parte no real de la enseñanza. La enseñanza no está apuntando a lo físico. Cada vez que hagamos una cena en la iglesia, cojamos una palangana y lavemos los pies. No, tenemos zapatos ya, gracias a Dios, tenemos carretera, las cosas están limpias. El Señor está apuntando a otra cosa. Está apuntando a un servicio de unos a otros por amor en humildad. No a que usted coja una palangana cada vez que hay un culto y nos pongamos a lavar los pies. Por eso le pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? Versículo 12.
¿Sabéis lo que he hecho? O sea, mediten en esto que yo he hecho. ¿Entienden esto que yo hice? ¿Lo están entendiendo, iglesia? Les pregunto, ¿lo entienden? Espero que sí. ¿Entienden lo que pasó aquí? El ejemplo con el que Él quiere que se queden no es con el acto físico, sino con la imagen de que la persona más importante del universo se humilló por amor para servir a otros sin distinción. ¿Cuánto más no deberían ellos, los discípulos, en vez de estar pensando en grandeza y de estar pensando cómo ser más grande, sino pensar en servirse humildemente los unos a los otros? Versículo 16. En el versículo 16, recuerda que si Él lo pudo hacer, ¿por qué ellos no? Versículo 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. En Mateo 10:24, Él recuerda, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieras. Dice un comentarista, Adam Clarke, la verdadera felicidad consiste en el conocimiento de Dios y en obediencia a Él. La verdadera felicidad consiste en el conocimiento de Dios, conocer a Dios, pero no quedarnos ahí con el conocimiento, sino obedecerle a Él. Y hay dos cosas muy importantes aquí. Y la primera es que nosotros debemos y tenemos que conocer cada día más a nuestro Señor. Nosotros tenemos que estar en su palabra para conocerle más, para conocerle más, para conocerle más. Y lo segundo es que no es una verdadera comprensión de Dios la que no se lleva a la práctica. Nosotros podemos conocer mucho a Dios y eso está bien, pero si no ponemos en práctica lo que Él nos enseña, no hemos hecho nada. Nosotros podemos decir, yo me sé la Biblia de memoria, pero si no intentamos obedecerla, no la comprendemos bien. Pero cuando la estudiamos y la vamos entendiendo y tratamos de poner en práctica lo que nos enseña, ahí es cuando verdaderamente la comprendemos y seremos verdaderamente felices. A medida que nosotros conocemos más las Escrituras, conocemos el rol del hombre, el rol de la mujer, el rol del padre, el rol como hijo, nosotros conocemos nuestro rol como hijo de Dios, como miembro de una iglesia, como siervo, y nosotros lo ponemos en práctica, eso empieza a liberar nuestros corazones pecaminosos que vienen mal informados del mundo, que vienen llenos de ego, llenos de orgullo y llenos de todos los pecados que nos impiden servir genuinamente a nuestro Señor. ¿Qué es lo que tienen que comprender aquí? Lo que tienen que comprender está bien claro, y es que deben servirse los unos a los otros por amor, de manera humilde, sin distinción y siendo obedientes. En un servicio así es donde reside la verdadera felicidad al servir. Si de aquí el Espíritu Santo de Dios lo despierta usted y lo empieza a motivar a partir de hoy mismo a servir a sus hermanos por amor a Dios y por amor al hermano, a servir a sus hermanos en humildad. Cuando usted tenga al hermano delante, usted no lo mira así, usted lo mira así. Y le dice, ¿en qué te puedo servir, mi hermano? ¿En qué yo te puedo servir? Déjame saber en qué te sirvo. Y eso va a cambiar nuestro servicio completamente. Si cuando usted tenga al hermano delante, usted no está pensando, no, pero es inconverso, pero es inmaduro, sino que usted está pensando, por amor a Dios, yo le voy a servir, eso va a cambiar su servicio. Y cuando usted se ponga en la mente que no solo sirven los diáconos, que no solo sirven los pastores, sino que todos los creyentes debemos servirnos unos a otros, nosotros vamos a demandar menos y a servir más. Dios no quiere creyentes de banca, Dios quiere siervos. ¿Y quiénes tienen que servir? Vamos a responder las preguntas. ¿Quiénes tienen que servir en la iglesia? Toda la iglesia. ¿Cómo debemos servir? Pues por amor, en humildad, sin distinción y en obediencia mutua. Así debemos servirnos los unos a los otros. ¿Por qué? Y una de las cosas por lo que los pastores traemos esto a consideración es la siguiente y no menos importante. Cuando el Señor quiera crecer, a los pastores estamos orando, reuniéndonos, haciendo todo lo posible, porque más que hacer una cosa rápida para cumplir una agenda, queremos ser obedientes y fieles al Señor. Y estamos estudiando el tema de los diáconos, estamos evaluando cada cosa de los diáconos. Pero imaginen qué cosa más triste que el día de mañana suponga que se saca un diácono, 2, 3, 5, 10, y que los demás miembros de la iglesia digan, hay que servir. ¿Y quiénes van a servir? Los diáconos que sacaron, que sirvan ellos.
¿Usted se imagina qué cosa más triste es? ¿Quiénes tienen que servir una vez que haya diácono? Toda la iglesia tiene que seguir sirviendo. Tal vez usted dice, pero tal hermano está enfermo, ¿quién lo tiene que ver? El pastor Eri, que le pagan salario. Que vaya el pastor Eri. Usted no está pensando que el pastor Eri tal vez tiene a los niños enfermos, tal vez está preparando la predicación, tal vez está visitando a otra persona enferma. Imagínate, hay que hacerle así al pastor Eri y que vaya. A mí no me interesa que coja la noche y que vaya en la noche, que vaya de madrugada. Qué diferente si cada uno sirviéramos. Y eso no está diciendo que el pastor Eri se sienta a ver YouTube y se ponga a jugar PlayStation. Por la gracia de Dios no tengo PlayStation en la casa. No, para no distraerme. Pero lo que quiero decir es, yo tengo que responder delante de Dios, el pastor Mario tiene que responder delante de Dios, el pastor Villa tiene que responder delante de Dios. Nosotros tenemos que servir por amor a Dios y en temor a Dios. Pero cada uno de ustedes tiene que servir en el área que le ha tocado. Algo tan sencillo como hemos venido hablando, como cumplir tu rol como esposa, cumplir tu rol como esposo, cumplir tu rol como padre. Discípulos que hagan discípulos. A veces las personas se preguntan, ¿por qué yo puedo servir? Yo no estoy leyendo la Biblia enfrente. Empieza a ser discípulo. Pero yo soy mujer, ¿y en qué puedo servir? Aquí están las escuelas de siervas. Ven a la escuela de siervas. Y con el tiempo, cuando te hagas miembro, vas a estar enseñando a otras mujeres, estar enseñando a las jovencitas. Tenemos los niños, tenemos las hermanas de bienvenida. Hay tantas áreas de servicio que de verdad, cuando nosotros nos preguntamos, ¿y en qué yo puedo servir? Yo digo, ¿de verdad? No lo voy a decir en inglés, pero no lo digo bien, pero that's right. Really? Mis hermanos, hay mucho en donde servir. Y habrá más oportunidades, porque si hay algo en las iglesias, es oportunidad de servicio. Necesitamos siervos. El Señor dijo, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Roguemos pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Por la gracia de Dios no sabemos cuándo, pero queremos plantar una iglesia en Spring Hill. Por la gracia de Dios no sabemos cuánto, pero queremos plantar más iglesias. Se necesitan muchos obreros para todo eso. ¿Quién puede hacer eso? Nosotros, no, si nosotros no alcanzamos para lo que tenemos. Pero lo seguimos haciendo por amor a Cristo, sin quejarnos. No nos estamos quejando, estamos trayendo la realidad. ¿Pero qué le pedimos? Oren y sirvan, mis hermanos. Tal vez la situación la tiene ahí en el circo de ustedes. Y tal vez que es más fácil. Diácono fulano que vive allá, vaya a servir al hermano y tal vez es tan fácil como usted decirle, mi hermano, ¿en qué le puedo servir? Una pastillita, yo voy y se la traigo. Y va así bien y se la lleva. Un pedacito de comida, yo voy y le traigo la cenita. Y si usted puede, qué sé yo, limpiarle el piso. Hay tanto para servir. Hay tanto. Y lo digo con agradecimiento. Porque el niño se nos enfermó anoche, no antenoche. Y muchos hermanos nos llamaron, nos escribieron. ¿Y qué le llevo, pastor? ¿Qué necesita? ¿Y qué comida? ¿Qué es lo que le hace falta? Y más agradecidos no podemos estar. No lo digo como quien está quejándose, sino animándolo a que sigan sirviéndonos los unos a los otros. Que esta sea una iglesia de siervos. Que esta no sea la iglesia de los generales, sino la iglesia de los siervos. Porque si Cristo vino y Él se arrodilló y Él tomó el lebrillo y Él lavó los pies y secó los pies, ¿quién de nosotros no puede hacer eso? Aunque te toquen los pies más apestosos, aunque te toquen los pies llenos de hongo, aunque te toquen los pies que te toquen, sirve por amor a tu Señor. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias te damos en esta hora, Dios, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, por el privilegio inmerecido, Señor, de predicar tu palabra. Padre, hay tanto en lo cual te podemos servir, Señor, y a veces nos deprimimos, nos agobiamos. Ayúdanos a ser siervos que te sirven las 24 horas, desde que se levantan hasta que se acuestan, Dios. Ayúdanos a ser siervos que lo que más anhelan es vivir para tu gloria. Que el mayor servicio que te damos es respirar para tu gloria, peinarnos para tu gloria, desayunar para tu gloria. Ayúdanos a glorificarte en todo lo que hacemos en nuestros negocios, en nuestro trabajo, en la manera que criamos los hijos, Señor, demostrándole que de verdad ellos son importantes para nosotros, en la manera que tratamos a nuestras esposas, que tratamos a nuestros esposos, en la manera que servimos en la iglesia, Dios. Ayúdanos a ser diligentes, a ofrecernos de acuerdo a los dones, a los talentos de cada uno, que las personas sepan que estamos dispuestos a servir en ciertas áreas, pero en lo que llegan las oportunidades que podamos servir en todo, Señor. Y aun cuando lleguen las oportunidades que te sigamos sirviendo en todo. Cuando surja la necesidad, no importa si somos pastores, diáconos, bienvenida, maestros, lo que sea, Dios, que estemos dispuestos a quitarnos la capa y a servir ahí donde nos tocó, en lo que nos tocó, para tu gloria, por amor, con humildad, sin hacer distinción y en obediencia mutua, Dios. Ayúdanos a ser siervos que respiren Cristo, Dios.
Ayúdanos a imitarte en todo, Señor. Anima a los hermanos que están desanimados, Dios. Anima a aquellos que están luchando, Dios, con el descontento, con la falta de gratitud. Hazles mirar la cruz, Dios. Llénale los ojos de tu cruz, Señor. Toca sus corazones para que te puedan ver, Dios. Padre, si hay algún iscariote aquí todavía que no te conoce, que no quiere entregar su corazón, tócale el corazón y vuélvelo un siervo para tu gloria, Dios. Hay libertad en Cristo, Dios. Rompe las cadenas ahí que lo tienen atado al pecado, al vicio, y libéralo para tu gloria. Que venga arrepentido a ti, que te reconozca y que te diga, he aquí tu siervo. ¿En qué quieres que te sirva, Señor? Permite que esta no sea una iglesia de personas expectantes, de personas que están ahí esperando lo que puedan hacer por ellos, sino que podamos hacer por otros en lo que otros hacen por nosotros, y así nos vamos sirviendo los unos a los otros, Dios. Confiamos en ti para esta hora. Nosotros no la podemos producir, Dios. Nosotros no la podemos producir, Señor. Confiamos en ti para esta hora, Señor. Perdona nuestros muchos pecados, perdona nuestras ofensas y una vez más ayúdanos a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.